Y vamos a dar la bienvenida a nuestra primera expositora. Tenemos el gusto de presentarles a Nayeli Audelo. Es maestra egresada del IPADE, licenciada en Administración por el ITAM. Su primer reto profesional fue en Ernst & Young como consultora de procesos. Estuvo en Resuelve tu Deuda durante 2 años en el área de negociación y 5 como directora del área de talento para México y Colombia. Hoy es fundadora de la primera promotoría de ventas independiente en la cual ofrece servicios de coaching y capacitación para ayudar a las personas a solucionar sus problemas financieros. Nayeli, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Andrea. Pues vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. Avísenme cuando ya la vean. Ahí está. Ya la vemos, Nayeli. Perfecto. Pues vamos a empezar. Gracias por la presentación, Andrea. Vamos a... Ay, no sé, la puse en un formato medio raro. Ahí está. Bueno, pues... como nos decían ayer en las presentaciones, tenemos un tema que ha afectado a todos los mexicanos. No desde la pandemia, yo creo que desde antes, pero no nos habíamos dado cuenta porque estamos muy acostumbrados a ver las enfermedades psicológicas no como enfermedades, sino como algo de lo que nos tenemos que apenar. Entonces, hoy con la pandemia, pues esos síntomas que a lo mejor antes era como un pequeño cosquilleo, preocupación, insomnio, los veíamos como algo normal. Y hoy nos damos cuenta que son síntomas de ansiedad, de estrés, de depresión y que se han potencializado con esta situación en la que estamos. Algunos por estar encerrados, otros por no ver a sus familias, otros porque ya tienen algún familiar enfermo. Entonces, pues esta situación se ha agravado muchísimo. Entonces, tenemos aquí 2 datos, ¿no? El primero nos dice que de una encuesta que se hizo a 5,500 personas, el 86% dijeron que la situación financiera hizo que su salud empeorara. Y el 72% dijo que sus problemas se provocaron por su situación financiera. Entonces, aquí tenemos un problema de 2 vías, ¿no? Si no tengo dinero, me enfermo, y si me enfermo, tengo problemas de dinero. Entonces, la salud no está totalmente separada del tema financiero y como personas responsables individualmente, nosotros tenemos que cuidar nuestras finanzas para no caer en problemas que pueden volverse pues como enfermedades graves, porque sí, empezamos con un tema de salud por estrés, pero esto se puede derivar en enfermedades mucho más graves si no nos cuidamos. Y como empresarios también tenemos que fomentar que nuestros colaboradores estén, 100% sanos. Y la sanidad hoy es multifactorial, ¿no? No es nada más hago ejercicio y tomo agua y ya con eso voy a estar bien, ¿no? Sino es como es cuidarte integralmente en todos los ámbitos para estar mucho más sano. Algunos síntomas del estrés, algunos síntomas de que estás mal, pues es tal cual el estrés, la ansiedad, la depresión, que esto ya es cuando tú empiezas a reconocer que algo no está bien, que no te estás sintiendo como te sientes normalmente, que no te dan ganas de hacer cosas, que te estás como centrando solamente en un problema, que muchas veces es un problema de dinero, un problema de deuda, un problema de no me está alcanzando lo que gano para pagar. De hecho, el año pasado hubo muchas reducciones de muchas reducciones de ingresos para las personas que estaban contratados en alguna empresa. Y las personas no hicieron ningún ajuste en sus gastos, simplemente fue como, bueno, voy a recibir menos dinero, entonces pues no pasa nada, ¿no? Yo sigo con mis gastos normal, y no sé si por arte de magia o metiéndole a la tarjeta o haciendo cualquier mala práctica de no fijarte cómo está tu situación, los empezó a llevar a estos problemas financieros. Después está el tema de aislamiento. Las personas que están en estrés o en depresión tienden a aislarse, no dejan de ir a reuniones, que bueno, aquí con la pandemia pues era como difícil identificar este síntoma porque no te podías conectar, ¿no? Simplemente no te podías ver, entonces no sabías si alguien estaba como aislado voluntariamente o si estaba aislado por la pandemia. Entonces el tema de aislamiento en esta situación es un poquito más difícil de identificar, pero sí se nota mucho cuando estás con una persona que no está cómodo saliendo, que no se siente bien,
en una reunión donde donde tienes que gastar, ¿no? En un restaurante donde al final te divides la cuenta y tu amigo así de, bueno, yo nada más pedí un agua, pues, y a lo mejor una vez es normal, pero ya cuando van varias veces, pues él mismo se siente incómodo, ¿no? Entonces, este tema de aislamiento es como un síntoma que nosotros provocamos para evitar una situación más incómoda. Y la negación empieza cuando no quieres reconocer el problema, ¿no? Y en este ejemplo que les daba, bueno, tuvimos una reducción de ingreso y ni siquiera hago un presupuesto o una revisión de ingresos para ver cómo está mi situación. Y entonces no tengo ningún camino para salir de donde estoy, porque yo no estoy viendo mi problema. O lo que les decía hace un momento, ¿no? Simplemente pensamos que se va a pasar solo y que si no hago nada, pues la solución va a estar ahí de repente mágicamente. Un día me voy a despertar, me voy a sentir bien. Un día me voy a despertar y voy a tener otro trabajo que me pague mejor. Un día me voy a despertar y no sé, voy a recibir una herencia, que eso no pasa, ¿no? Si nosotros tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo para poderle dar una solución. Si no, no hay forma de salir de él, ¿no? No hay eso de solucionar las cosas mágicamente solamente pasa cuando eres niño, ¿no? Hace rato estaba regañando a mi esposo porque le decía, oye, estás dejando un desastre en el lavabo. Y él, es que pensé que la caída del lavabo hacía que las cosas se limpiaran solas. Y yo, no, eso solo pasaba cuando eras niño, porque alguien más lo hacía por ti. Entonces, hoy como adultos, tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos y darle solución a nuestros problemas. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es, tengo un problema de sobreendeudamiento, tengo un problema de administración, tengo un problema de ansiedad, tengo un problema de estrés, algo me está pasando y yo debo buscar, no tengo las herramientas, debo buscar estas herramientas para salir adelante. Aquí hay algunas recomendaciones. Lo primero es, pues, comparte cómo te sientes con personas de confianza. La primera, como les decía, es reconocer. La primera parte para solucionar un problema es reconocerlo. La segunda parte es compartirlo. Porque cuando empiezas a hacer público una idea, un plan, un proyecto, le empiezas a poner mucho más fuerza. Empiezas a trabajar para que los demás lo vean y también para ti es como una presión, sobre todo si ya eres más millennial o más centennial, donde lo que te gusta es que los otros vean qué eres y qué haces y te gusta tener mucha proyección. He hecho esto, a lo mejor no lo hago con mis redes, pero sí se lo estoy contando a la que vivo, ¿no? Entonces ahí la situación empieza a ser como un problema ya de dos, empiezas a compartir el problema, pero también la solución. Otra recomendación que les damos es que no usen el dinero estoy triste, estoy deprimido, me voy de compras. Nayeli, bueno, perdón. Pues no es la solución, no es me voy de compras. ¿Se está yendo la señal? Sí, no sé si quieres apagar tu cámara, a lo mejor es más fácil. Sí. Gracias. Las películas de los 80 donde la solución cuando te sientes triste era de compras, gastarte todo el que estaba en tu tarjeta y con eso te ibas a sentir mejor. Entonces, es superador. Además, muchísimo, ¿no? El tema de Nayeli, te sigues cortando. Es un bien muy precedente. A ver, déjenme ver si puedo cambiar de conexión. Voy a compartir datos con mi celular.
Hola, ¿me escuchan mejor? Sí. Mucho mejor ahora, sí. Muchas gracias. Ok. Entonces, nos quedamos en el punto 2, ¿no? Donde decíamos, muchas personas piensan que para sentirse mejor hay que gastar, ¿no? Y hay que demostrar que sí podemos y que sí tenemos. Esto es un muy mal hábito. Hoy en día esta imagen de irnos a comprar cosas a una tienda porque estoy triste se convirtió en compras por internet, ¿no? Y compras de todo, ¿no? Desde ropa, electrodomésticos. Hoy creo que tenemos más cosas tecnológicas en nuestra casa que nunca y todas estas cosas son costosas y además son cosas que se van devaluando con el tiempo. O sea, nunca veas ese tipo de compras como una inversión, que justo ahorita Federico nos va a hablar de este tema de inversiones a otro nivel, pero este tema de pensar que algunas compras son una inversión es equivocado. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Otro tip que tenemos, bueno, ya hablamos un poquito de reconocer el problema, pero también es, ya más allá, es como pon en orden tus finanzas, ¿no? Haz un presupuesto, ve cuánto puedes guardar. Bueno, haz como una evaluación general de cómo estás y entonces empieza a tomar estos pasitos, irte poniendo estas metas a corto plazo para poder ir solucionando tu problema. Bueno, ¿y qué pasa si ya estás con deudas, ya estás con este estrés, ya no sabes qué hacer? Bueno, primero les decía, hay que reconocer el problema y no todas las deudas son iguales. Para empezar, una deuda es una obligación que adquirimos y que tenemos que pagar. Nosotros cuando adquirimos una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un préstamo familiar, cualquier tipo de préstamo, tenemos la obligación de pagarlo. Es una obligación moral, ¿sí? Pero también es una obligación que estás firmando bajo un contrato. Cualquier préstamo que recibes es bajo contrato, entonces también es una obligación legal. Tú tienes que pagar tus deudas porque las adquiriste con plena libertad si eres mayor de edad, además no te puedes endeudar si eres menor de edad, y tienes una responsabilidad que cumplir. Hay deudas buenas. Por ejemplo, si es un crédito que te está impulsando a obtener un beneficio al que no teníamos acceso, bueno, pues eso es bueno, ¿no? Porque hoy necesito comprar una máquina para mi empresa o quiero invertir en mi educación, quiero tomar un curso para poder conseguir un mejor trabajo, pues entonces eso también es una buena inversión. Todos los bienes que en el largo plazo te van a traer algo más, algo positivo, puede ser una inversión positiva, ¿no? Entonces les daba como ejemplo una máquina, invertir en tu educación, algo que puede aumentar su valor, como una casa. Digo, y aquí creo que Federico nos va a dar mejores ejemplos. Pero bueno, todos este tipo de bienes o este tipo de inversiones al final nos van a traer un beneficio, van a incrementar su valor en el tiempo, no va a ser una pérdida. Otra cosa que puede ser una razón buena para endeudarte es una emergencia que no estabas contemplando, ¿no? Si ya no fuiste precavido, ¿no? Ya no tuviste como estas herramientas de, oye, voy a adquirir un seguro de gastos médicos mayores, voy a ahorrar para tener por si tengo una emergencia, puedo usar ese fondo. O sea, si ya caíste en esto de, pues no lo tenía, ¿no? O sea, no tenía un seguro, no tenía un fondo de emergencia, entonces, y mi mamá estaba en el hospital, pues tuve que endeudar. Entonces, también lo podemos ver como una deuda buena, porque no tenías. Una deuda buena también la puedes identificar cuando tú no excedes tu capacidad de pago. La capacidad, ¿ahí me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Es que como que salió el letrerito otra vez. Cuando no excedes tu capacidad de pago, estás adquiriendo una deuda buena. La capacidad de pago la identificas cuando haces un presupuesto y a tus ingresos le restas tus gastos. Eso te va a dar un saldo que puede ser positivo, negativo o cero. Si es positivo y la deuda que estás adquiriendo no es mayor a ese saldo, entonces tu deuda es buena. Y por otro lado tenemos las deudas malas. Las deudas malas es el resultado de cosas que ves como inversión, pero que al final no te van a traer nada positivo. Por ejemplo,
todos los electrodomésticos de la casa. No digo que son necesarios, pero lo que digo es que no son una inversión, son un gasto. Al final de su vida van a valer nada y el aprovechamiento que van a tener va a ser contigo y no vas a poder recuperar mucho si es que decides venderlos eventualmente. O dices, pues es que es un gasto chiquito, ¿no? Los famosos gastos, y me compro uno diario y entonces ya tengo ahí una bolita de nieve de gastos hormiga que se vuelven gigantescos. Entonces esa deuda tampoco es positiva y además tienes otras opciones para gastar en ese tipo de cosas. Normalmente cuando yo doy este taller con personas interactuando, les pregunto, ¿comprar un coche es una deuda positiva o es una deuda negativa? Y entonces me levantan la mano de los dos lados. Yo les diría depende, ¿no? Vamos a analizar este tipo de compra. Un coche que necesito para moverme de mi trabajo de un lugar a otro, que no excede mi capacidad de pago y que es algo que por lo que he estado trabajando y ahorrando y me lo quiero comprar, es una deuda buena. Si es un coche que me va a ayudar en mi trabajo porque necesito hacer entregas a domicilio y estoy empezando un negocio de flores y entonces ese coche es para poder llegar a las casas y que las flores no se maltraten, es una inversión positiva porque al final me va a traer rendimientos. Es así de cajón, ¿no? Esa es la idea. Si es un coche que no puedo pagar, que estoy adquiriendo una deuda que me va a tardar muchísimos años en terminar de saldar, que cuando termine de saldar esa deuda mi coche ya perdió valor, además me voy a una raya arriba, ¿no? Tengo que identificar, pues, cuál es mi nivel de adquisición, pero pues, no sé, si a mí me alcanza para un Jetta y me estoy comprando una CX5, es una mala compra, es una deuda mala. Entonces, no es que las deudas malas sea una lista, ¿no? O sea, no hay una lista de, miren, todas estas son deudas buenas, todas estas deudas son malas. Lo que tenemos que ver es cuál es tu situación, para qué estás adquiriendo ese bien, cuál es tu capacidad de compra y qué beneficio vas a obtener en el futuro y qué beneficio estás obteniendo hoy, ¿no? Entonces, las deudas sí existen deudas buenas y deudas malas, pero no todas las deudas malas son malas para todos, ni las deudas buenas. ¿Qué es lo que estás recibiendo, no? Incluso el tema no sé, ahorita se me está ocurriendo, el tema de educación, siempre lo vemos como algo positivo, ¿no? Porque es algo que nos va a traer algo bueno en el futuro. Pero si otra vez empiezas con este tema de cursitis, porque también nosotros empezamos con eso, ¿no? Pues ahora va a tomar un curso de historia del arte y uno de cómo mejorar mi hogar y cómo mejorar mis finanzas, y entonces de repente como que nos empezamos a perder en las cosas que son importantes y en las que sí me van a traer hoy un beneficio y nos queremos comer el mundo, ¿no? Entonces también esa parte hay que organizarla porque nuestro tiempo también es limitado. Entonces como la educación sí siempre es buena y siempre nos va a sumar y siempre vamos a aprender siempre aprender de otros nos enriquece y nos abre la mente, pero pues tenemos que ver cómo lo estamos haciendo. Y bueno, además, las deudas tienen todo, normalmente lo identificamos como interés, ¿no? Que representa tener un préstamo y se expresa en un porcentaje. Tenemos un préstamo personal, nos dicen, oye, pues te voy a dar tu préstamo de 100,000 pesos a una tasa del, no sé, 30% anual. ¿No? Entonces, ese sería un buen préstamo, ¿no? Tiene una buena tasa. Y entonces, aquí lo que nos están expresando es, durante el año, tu préstamo va a generar una tasa de interés del 30%, que son deuda de 100,000. Esos 30,000 pesos los vamos a diferir a lo largo que son sobre el saldo total, otros sobre saldos insolutos, entonces por eso también tienes que ver bien qué significa esto. Entonces, a lo mejor yo hoy, si no tienen ni idea, que por el tipo de personas con el que estamos platicando, sé que tienen idea, pero si alguien no tiene idea de qué significa esto del 30%, es como, pues no es tanto, ¿no? Y si además ahorita nosotros escuchamos como una deuda de 100,000, pues a lo mejor 30,000 sí representa algo para nosotros. Pues es un préstamo más chiquito de 10,000 pesos y entonces escuchamos 3,000 pesos, no es tanto, ¿no? Pero entonces
lo que hacen muchas veces las personas es, oye, ya adquirí esta deuda de 10,000, ahora voy a adquirir otra de 15 y ahora otra de 20, y entonces es cuando... Y además las deudas no solamente tienen el tema de interés, ¿no? También tienen otro tipo de tasas, o si de repente en un crédito te aplican un seguro o una comisión por apertura, pues entonces ahí el costo no nada más es el interés, sino tenemos otros costos que se van sumando a esto. Normalmente cuando queremos comparar una tarjeta o un crédito con otro se utiliza el CAT, que es el costo anual total, que es todo lo que vamos a pagar por nuestra deuda, y es una forma de poder comparar qué crédito es más caro que otro. Si un crédito es más caro que otro. El CAT no incluye el IVA. Entonces, además del CAT, tenemos que pagar el IVA. Y la razón por la que no incluye el IVA es porque en algunos lugares de México se aplica un porcentaje de IVA y en otros uno diferente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, las cosas no son tan sencillas, ¿no? Como no es pues ya vi el CAT, ya vi cuál es más nuevo. ¿Sí se escuchó lo del CAT, Andrea? Al principio cortado, ya luego como que se empezó a escuchar bien. Pero creo que donde ya te dejamos de escuchar bien fue cuando dijiste al CAT, tienen que entender que viene el IVA porque no siempre lo incluye y ahí sí. Que el CAT no incluye el IVA. El IVA, bueno, no lo incluye porque en diferentes estados de la República el porcentaje del IVA es diferente. Entonces, como querían hacer una unidad, bueno, un parámetro comparable, pues decidieron dejar fuera el IVA. Entonces, cuando nosotros estamos comparando créditos, también tenemos que tener en cuenta que no nada más vamos a pagar el CAT, ¿no? Todavía nos falta pagar el IVA correspondiente. Y además también lo podemos deducir dependiendo cuál sea nuestro régimen fiscal. Muy bien, pues aquí les tengo algunos tips para poder llevar finanzas más sanas. El primero es, haz un presupuesto, ¿no? Y creo que por ahí también Tania nos lo va a repetir. Esto es fundamental para cualquier persona de cualquier nivel de ingreso que tenga objetivos financieros. Lo primero que tienen que hacer es un presupuesto. Aléjate de gastos innecesarios y las tentaciones de gastar en internet. Ahorra. Esto es súper importante, ¿no? Nosotros no tenemos el hábito del ahorro como mexicanos. Es súper importante que empecemos a ahorrar al menos, lo ideal es el 20 y dependiendo en qué coloques tu ahorro, pues entonces ahí ya podemos hablar de ahorro e inversión. El cuarto punto es, endeúdate solo, vale la pena en el largo plazo. No te endeudes por algo que va a perder su valor y que solamente te va a dar una satisfacción temporal. Acaba con las deudas caras. Es súper importante. Hace rato les ponía un ejemplo donde, bueno, pues es que ya me prestaron 10,000 pesos y por otro lado me prestaron otros 10,000 y otros 10,000, y entonces ya no sé ni cuánto debo, ni a quién, ni cuánto me están cobrando. Entonces sí es importantísimo que si tú estás con más de un crédito, tengas súper claro cuánto estás pagando de cada crédito cada mes, cuánto estás pagando de intereses, en cuánto tiempo vas a terminar de pagar ese crédito, y que empieces siempre como a liquidar tus deudas más caras para que no entres en un problema donde ya no puedas salir eventualmente. Es a quién le debes, cuánto pagas de intereses, cuánto estás pagando de mínimos y qué porcentaje de tu ingreso representa tu deuda. Si tu porcentaje de ingreso es mayor al 30%, ya tienes un problema de sobreendeudamiento. Entonces, aquí es bien importante que si estás adquiriendo deudas, seas lo suficientemente responsable para hacer un Excel con todos estos datos para que tengas súper claro cuánto debes y a quién le debes. Y bueno, todas las deudas son iguales, ¿no? Yo aquí les pongo 3 niveles. El nivel 1 es cuando, oye, pues ¿sabes qué? La verdad es que sí, ya me está costando trabajo pagar mi deuda. Representa el 10% de mi ingreso y pues ya estoy preocupado porque
porque ya no estoy pudiendo como hacer los gastos holgadamente como estaba acostumbrado. Bueno, en este caso, si es una deuda todavía controlable, como les digo, a lo mejor que represente el 10% de tu ingreso, en ese caso lo que nosotros te recomendamos es que hagas un presupuesto y te aprietes el cinturón, ¿no? O sea, bájale al gasto hormiga, bájale a compras de comida con delivery, cocina más en tu casa, o sea, ahí nada más es como poner un poco más de orden y empezar a solucionar este problema. Oye, ya tengo un problema un poquito más grande, fíjate que mi deuda representa el 20% de mi ingreso, ya me di cuenta que estoy pagando muchísimo de intereses, tengo una deuda bien cara, y la verdad es que cuando la adquirí no me di cuenta porque pues, me lo pusieron como en términos mensuales y me sonó que sí lo podía pagar, pero me di cuenta que estoy pagando un par de deudas muy altas y quiero solucionarlo. Bueno, aquí lo que yo te recomiendo es que consolides tu deuda. Hay opciones bancarias incluso donde te dicen, oye, pues yo te ayudo a consolidar tu deuda, te doy una tasa preferencial, y entonces aquí además te ponen todo en un solo pago. Entonces es más fácil para ti como ya ponerte en orden y hacer un solo pago de todas tus deudas y eventualmente terminarlo en el plazo que determines con tu banco. Y el nivel 3 es, oye, ¿sabes qué? Ya debo más del 30% de mi ingreso, o sea, más del 30% de mi ingreso se está yendo al pago de deudas, ya no sé qué hacer, ya no puedo dormir, ya pedí más préstamos para poder pagar y no estoy pudiendo salir de este problema. Bueno, para este nivel 3 nosotros te recomendamos que busques reparar o reestructurar tu deuda. Estos son programas para las personas que ya no pueden pagar, que ya no pueden hacer frente, y también existen estas alternativas. Y bueno, aquí yo nada más les pregunto si están listos para llevar una vida financiera más sana y qué van a hacer para lograrlo. Aquí les pongo mi contacto. No se ve muy bien, pero bueno, aquí está mi teléfono. Y los invito a llenar un cuestionario para tener una asesoría personalizada conmigo, donde podemos identificar cómo están sus deudas, qué tipo de deudas tienen, cuánto están destinando de su ingreso al pago de la deuda, y podemos revisar alguna alternativa, ya puede ser dependiendo de si estás en nivel 1, nivel 2 o nivel 3, para que puedas solucionar tus deudas. Pues eso sería todo de mi parte, Andrea. No sé si tengan alguna pregunta, con muchísimo gusto las revisamos. Muchas gracias, Nayeli. Ahorita no encuentro ninguna pregunta en el chat, pero si quieren hacer alguna pregunta, escríbanla, ahora es el momento. Tania, a mí sí me gustaría preguntarte varias cosas. ¿Cómo afectó la pandemia el nivel de endeudamiento en México? Ok, bueno, en este caso, creo que estuvimos viendo algunos datos en algunas presentaciones de ayer, donde nos decían, oye, hubo pérdida de empleo, pero de esos empleos las personas regresaron a su trabajo. De acuerdo con el IMSS, 64,000 personas perdieron su empleo y ellas no lo recuperaron. O sea, como en temas estadísticos, sabemos que la economía se contrajo, ¿no? O sea, hubo una reducción de la economía, que eso no lo habíamos visto en muchos años. Y bueno, mucho tiene que ver la pandemia. Y como les decía al principio de la presentación, no nada más se trató de, bueno, perdí mi empleo, pero al final estoy empleado nuevamente, ¿no? Que es como el dato estadístico que tenemos. Las condiciones de empleo las condiciones han sido desfavorables para las personas que se están empleando. Muchos sí volvieron a encontrar un empleo, pero entonces tenemos este tema donde tenemos un cambio en nuestro ingreso, tenemos además a lo mejor algunos meses donde no estuvimos recibiendo un ingreso y donde tuvimos que sacar dinero, pues la gente que sí fue precavida, a lo mejor sí se pudo cubrir con algún seguro de desempleo, con algún fondo de emergencia que tenía ahorrado. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos no tenemos la costumbre de tener finanzas sanas. Entonces, lo que hicimos, o lo que hicieron la mayoría de las personas que cayeron en este problema, los bancos ofrecieron algunas soluciones para que no hubiera pagos durante algunos meses, pero al final se siguieron generando intereses y la deuda fue todavía mayor.
Entonces, las personas que cayeron en problema de deuda tuvieron una deuda mucho mayor al promedio que se tenía. Por ejemplo, si la deuda promedio estaba en 35,000 pesos para los mexicanos en el 2019, en 2020 la deuda promedio aumentó a 50,000. A lo mejor, y bueno, para un nivel de ingreso todavía mucho más reducido. Entonces, el problema con los cambios de empleo o la reducción de los ingresos es que entras a una condición donde las características de tus finanzas cambian y entonces tienes hoy un problema que a lo mejor es del mismo tamaño del que tenías, pero con un ingreso menor y con menos herramientas para poder enfrentarlo. Entonces, todas las condiciones del mercado laboral han afectado directamente a las personas o a los mexicanos a causa de la pandemia. Y además le sumamos todavía la parte de la enfermedad, ¿no? Como les decía hace rato, si tienes un familiar enfermo, pues ahí también tu economía se mermó por completo. Oye, Nayeli, ¿y cuál es la razón más común por la que nos endeudamos? O sea, digo, ahorita después de tu plática creo que es un mal entendimiento de muchas cosas, pero ¿por qué el mexicano? ¿Cuál es la razón más común para que nosotros como sociedad estemos tan endeudados? La razón número uno, y creo que eso por ahí nos lo va a decir Tania, es la mala administración. Creo que todos podemos tener malas rachas, todos podemos enfrentarnos a situaciones complicadas, todos podríamos estar enfrentándonos a enfermedades, pero si tenemos una buena administración, vamos a caer mejor parados, ¿no? Si tenemos una cultura preventiva más que reactiva, pues tendríamos como estas herramientas, estos recursos para poder enfrentar el endeudamiento. Definitivamente no estamos acostumbrados a hacer un presupuesto, no estamos acostumbrados a destinar recursos a fondos de emergencia, no estamos acostumbrados a adquirir seguros. Entonces, eso hace que caigamos en temas de endeudamiento. Y además tenemos malos hábitos financieros, que yo te diría como esa es la segunda causa, pero la primera es la mala administración. Totalmente, totalmente. Hay que aprender. Este es un tema de tenemos que aprender cómo mover nuestros recursos. Oye, Nayeli, y de repente vemos que los bancos tienen como opciones para pues, reestructurar deuda o algunas opciones de crédito. ¿Es recomendable tomarlo? Y vinculo esta pregunta también con ahora la oferta que tenemos desde el punto de vista digital, que de repente hay estas empresas digitales que te pueden dar o te ayudan con el tema de crédito. ¿Es recomendable utilizar estos servicios? Mira, yo creo que sí es recomendable, siempre y cuando estés súper claro de qué estás adquiriendo. Cuánto vas a pagar de capital, cuánto vas a pagar de intereses, por cuánto tiempo. Las alternativas que te dan los bancos muchas veces lo que hacen es reestructurar no tanto el saldo ni los intereses, sino el pago, y entonces lo que hacen es extender el plazo. No es malo, simplemente tienes que tener muy claro qué es lo que te están ofreciendo y qué es lo que estás tomando, ¿no? Como les decía, también el año pasado hubo estas iniciativas bancarias para ayudar a las personas con deudas, donde les decían, ok, no pagues, pero la gente nada más pensó como, no pago y entonces no pasa nada, ¿no? Mi pago mensual cuando vuelva a pagar no va a aumentar. Los pagos mensuales después de esta alternativa se incrementaron porque los intereses se siguieron generando. Entonces, no es una mala alternativa siempre y cuando tengas claro qué es lo que te están ofreciendo y qué es lo que vas a tener que pagar después y cuánto representa de tu ingreso. Porque además como que tendemos a pensar que el futuro va a ser mejor, ¿no? Sin que yo haga nada, sin que cambie mis hábitos, sin que mejore mi empleo, va a ser mejor. Entonces dejo de pagar temporalmente y entonces después vuelvo a pagar porque voy a estar mejor, nada más porque sí. Entonces, no estamos pensando como, a ver, lo que me están ofreciendo hoy es que no pague, pero eventualmente voy a tener que pagar un poquito más. Ese poquito más, ¿voy a tener los recursos para pagarlo o no? O mejor me quedo como estoy, sigo haciendo mi esfuerzo para pagar lo que estoy pagando actualmente, o entro a una reestructura donde sí voy a empezar a bajarle al capital, o cuáles son mis diferentes alternativas, ¿no? Como que a veces nada más nos hablan y nos venden cualquier cosa y decimos sí, sin entender bien cuáles son las consecuencias y cuánto es lo que voy a pagar.
Tienes toda la razón, para que luego no por salir de un problema, ahora sí que tapas un hoyo, pero abres otro que luego te consume el día de mañana, ¿no? Nayeli, muchas gracias por esta muy interesante plática. Creo que lo que nos llevamos de la plática es que las deudas pueden tener un efecto emocional, que también puede tener un efecto, digamos, en nuestra salud, la manera en que manejamos las finanzas, que hay deudas que muy importante, hay deudas buenas, hay deudas malas, lo que nos ayuda es este entendimiento, identifiquemos el problema, identifiquemos en qué parte, digamos, del problema estamos y que hay solución a esto y hay varias herramientas que se pueden implementar para salir de este problema y mucho conocimiento de cómo manejamos, como dices, es un tema de administración y si tenemos deudas no tenemos que preocuparnos, hay manera de sobrellevarla y cuando ya se vuelve un problema muy grande hay opciones, hay soluciones y solo hay que analizarlas. Te agradecemos muchísimo, Nayeli, y ahora le regreso la palabra a nuestro presidente, Eric, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. No puedo. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Sí, claro. Bueno, en lo que... Ya vi. Muchas gracias, Nayeli, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Vamos a continuar con nuestro programa, pero antes de que, bueno, ya nos dieron las conclusiones y las preguntas, ya no hay conclusiones adicionales y vamos a pasar al reconocimiento. Muchas gracias, Nayeli, por haber participado este día con nosotros. Estamos muy contentos de que te hayas sumado a nuestro programa de Yo Apoyo la Reactivación.